Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos y bienvenidas a Cultura Abierta. Yo soy Fernanda Ríos y los saludo este viernes, ya fin de semana. Ya concluimos, acabamos de concluir una semana más y estamos más cerca de las fechas del Día de Muertos, de comer pancito y chocolate, por supuesto, porque ya se siente el frío de muertos y la verdad yo estoy disfrutándolo un poquito, porque casi no me gusta el frío, pero lo estoy intentando disfrutar. Pues sean ustedes bienvenidos a Cultura Abierta. El día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, muy chido, porque yo ya quería que sucediera justo eh, leyendo el press kit que mandaron ayer nuestros amigos de Feria Jardín. Pues ya estaba muy interesada en poder hablar de estos temas y que por supuesto también resaltemos qué están haciendo las microeditoriales aquí en Oaxaca. Así que quédense con nosotros aquí en Cultura Abierta con Fernanda Ríos. Bien, pues ya estamos de regreso aquí en Cultura Abierta y me permito saludar también en esta mañana a un chico que contacté en estos días porque pues me mandó el contacto Polvo Press y Mirel y también Alfonso. Pues Oaxaca de por sí es muy chiquito y todos ya nos empezamos a conocer y a relacionar pues, en estos ámbitos. Pero justo hay una feria y encuentro de microeditoriales aquí en Oaxaca que va a suceder próximamente y es la primera edición de Jardín. Así que para hablar de esto, de las microeditoriales aquí en Oaxaca, pues tenemos a Esbarti. Así que me permito saludarlo. ¿Cómo te encuentras, Esbarti? Muy bien, Fernanda, muy bien el día de hoy. Te agradezco muchísimo la invitación aquí a este espacio, que pues, también nos da mucho gusto estar aquí, ser parte de esto. Por supuesto. Pues queremos saber ya de primera mano, ¿no? Pues ya estamos aquí, las personas que nos están viendo a través de redes sociales, yo creo que ya se van a estar dando cuenta de que hay un bonchecito aquí de libros, diversos libros, y que justo antes de entrar al aire yo le comentaba a Sbarti, me eché un clavado ahí por Instagram y vi un sinfín de libros distintos a los convencionales que comúnmente nosotros conocemos, ¿no? Claro. Ya sabes, de pronto pues el libro que siempre hasta nos dan en la escuela, ¿no? Ya lo tenemos aquí. Pero aquí hay distintas piezas muy bonitas, muy padres y fuera de lo convencional. Yo creo que también eso es algo muy interesante, pero justo como tú lo mencionas, en Oaxaca están ya floreciendo estas charlas sobre los libros y en este marco de la feria del libro también, pues podemos ver un sinfín de editoriales también que traen sus libros aquí a presentarlos a Oaxaca en distintas sedes que ya tenemos en la Feria del Libro. Podemos ver las nuevas sedes que están surgiendo en este momento y también yo siento que eso tiene que ver muchísimo cómo percibimos también pues esa presentación, ¿no? En lo personal a mí me gusta mucho, pues sí, a veces cuando se podía antes de pandemia ir a las presentaciones de libros, pero ya sabes, siempre en las bibliotecas, en las librerías, ¿no? Me tocó mucho poder ir a La Grañén, por ejemplo, a las presentaciones de libros, que conocí también a varios amigos por ahí, a Pepe Molina, que en paz descanse también, y pude conocer a varios también, a Albeiro Montoya, que de pronto un escritor poeta de Colombia, un amigo, y que pues se reúnen muchas personas a poder pues presentar lo que están haciendo, ¿no? Sus escritos, sus textos. Y a mí me parece muy interesante ahora pues esta feria y encuentro de microeditoriales aquí en Oaxaca. Platícanos qué es y cómo nace Jardín. Pues mira, todo empieza cuando nace el anhelo, o bueno, igual y lo podemos llevar tantito más al principio del año, porque todos, bueno, hubo una gran cantidad de editores, ilustradoras, artistas que trabajábamos el libro en la Ciudad de México y decidimos venirnos a Oaxaca en medio de la pandemia, ¿no? O cambiar nuestro estilo de vida hacia esto que ya habíamos visto que pasaba en Oaxaca
y que podíamos sentir que podíamos, pues no sé, agregarle algo más. Entonces, en un principio yo diría que la primera forma en donde nos vamos conformando o donde se van alineando estas nuevas editoriales es cuando Entrópico Ediciones hace un catálogo de las editoriales oaxaqueñas el año pasado. Lo publica muy al principio del año, me parece que sale en enero a principios. Sí. Y en ese catálogo fue donde vimos, ¿no? Nosotros también como editores conocimos otros proyectos que estaban aquí, y a través de ese catálogo fue que agarramos esta Heréndira de Mistón Encuadernaciones y yo, y lo agarramos para hacer la Feria de los que hacen libros, que fue uno de estos primeros eventos de feria donde nos congregamos y tuvimos como estas pláticas sobre lo que queríamos hacer, sobre lo que estábamos esperando y sobre lo que pues creemos que es posible en el libro en Oaxaca. Entonces, en un principio pues tuvimos este acercamiento, tuvimos esta feria, y en esa feria pues ya se veía venir el anhelo, ¿no? Ya de esa feria se dio la presentación de lo que próximamente sería el espacio del anhelo, el espacio que está en Matamoros 404, que es una librería, también es una biblioteca y pues también es nuestro refugio, como nuestro centro donde nos juntamos a platicar sobre las posibilidades, las presentaciones que se vienen, cómo nos vamos a ayudar, cómo vamos a hacer los siguientes libros. Entonces, ya de ahí pues empezamos a tener esto que se llaman los jueves de editores, o que les decimos los jueves de editores. Entonces pues todos los jueves, digamos el día de ayer, nos juntamos y nos ponemos a platicar sobre lo que va, cómo vamos, ¿no? O dudas que tenemos o proyectos que estamos realizando. Entonces de estos proyectos pues, ya se había planteado el hacer una feria dentro del espacio de Matamoros 404 con estas editoriales que no solamente fueran invitadas, sino que ayudaran a una organización colectiva y que toda esta organización fuera de artistas locales. Entonces, de ahí fue donde fue naciendo el proyecto de Jardín, y nos ha tomado pues un tiempo, ¿no? Lo hemos idealizado durante pues, casi todo el año, y ahora que ya se venía la fecha de Día de Muertos y que lo veíamos como muy interesante también como esta otra cara hacia lo que ofrece la Filo, pues fue que ya se terminó de dar, ¿no? Todo el evento de Jardín, y pues lo conformamos estos editoriales que nos describimos aquí como microeditoriales, ¿no? En este cartel o en este proyecto, y pues tiene que ver lo de microeditorial en el hecho en el que nosotros somos pues todo el proceso editorial de cada uno de nuestros proyectos, ¿no? Igual y lo dividimos en algunas personas, tal vez 2, 3, 4, 5, pero por lo general nosotros somos los que los escribimos, somos los que los diseñamos, somos los que los publicamos, somos los que los llevamos a las presentaciones y a las librerías. Entonces es un proceso editorial completo. No solamente es la parte del autor, no solamente es la parte del editor o de la editora, sino es todo el trabajo en conjunto y cómo nos adueñamos, ¿no? de ese producto. Claro, perfecto. Y justo mencionas algo como muy interesante que me gustaría que pudiéramos resaltar para las personas que nos están escuchando aquí por el 102.1 FM, en Aire Libre Radio, también aquí en Cultura Abierta, sobre pues esta parte que mencionas, que ustedes hacen este proceso, porque eso sí hay que súper diferenciarlo, ¿no? De cómo es una microeditorial, qué hace, y cuando son independientes. Y eso es un trabajo muy grande, y justo igual, yo creo que si nos está escuchando por allá Mireille o Alfonso, en algún momento, pues recién tuve igual un taller con ellos, ¿no? Hicimos un fanzine. Y de pronto yo dije, ay, qué tan difícil puede ser un fanzine, ¿no? Porque se ve, por ejemplo, así, yo digo, pues no creo que sea tan difícil, pero sí es un trabajísimo. O sea, pensar hasta cómo vas a distribuir todo. Yo me estaba confundiendo al momento de imprimir, sí, porque estábamos imprimiendo en rizo. Sí. Y de pronto algunos compañeros igual que decían, es que no va a empatar de pronto las impresiones. Mis compañeros querían que quedara así perfecto los colores, ¿no? Porque íbamos a imprimir a 2 tintas. Sí. Y de pronto algunos salían como desfasados. Ay, ¿por qué? ¿No? Y empiezan esas problemáticas, ¿no? Sí. De tus impresiones, de que si no te va a salir bien, que si ya hiciste esto, el otro. Y aparte el diseño también que vas a hacer.
O sea, yo pensé que era como algo muy fácil, yo dije, va a ser súper facilísimo, ¿no? Pero digo, que soy primeriza y apenas estoy como en eso, también pues a mí sí se me complicó como un poco. Y algo que me mencionas también, pues ustedes hacen toda esta autogestión, ¿no? Y quisiera que nos platicaras un poco más sobre este proceso así a grandes rasgos para las personas que también pues no están como muy inmersas en estos temas, sobre cómo es que ustedes pues construyen toda esta parte, cómo es este proceso también de poder crear así rápidamente pues un libro, un fanzine, también pues diversas piezas, por ejemplo aquí ya vemos otros tipos, ¿no? Otros modelos también a lo convencional, igual por ejemplo ya cuando estábamos haciendo lo del fanzine, de pronto igual eran piezas que ya podías hacerlas distintas, no como un librito ojeado, sino ya lo abrías y tal vez era un póster, Sí. ¿no? Y ya si lo abrías de esta manera, tal vez ya tenía una figura completa, pero también del otro lado, o sea, Sí. un sinfín de cosas. ¿Qué nos podrías decir al respecto, Suárez? Pues yo creo que tendremos que hablar como un poquito de la historia del libro y del sistema editorial, ¿no? Que tenemos en México o que existe generalmente pues, en todos los países. Pero digamos que en un principio nos tenemos que separar de la religión y el Estado, ¿no? Digamos que como el capitalismo, primero el libro se separa de esta versión de, pues bueno, el libro es la Biblia y solo los libros en torno a la Biblia son los importantes o los libros religiosos son los únicos que valen la pena. Entonces se da un apoyo, ¿no? Digamos lo que pasó en México, pues se necesitaba que mucha gente aprendiera español, que era la nueva lengua que se tenía que aprender. Entonces por ahí a principios del siglo de 1900 empiezan a hacer las ferias del libro y se da un gran dinero, un gran porcentaje del gobierno a que se publiquen libros estatales y de educación. Entonces, de ahí es de donde tenemos pues, todos estos libros que nosotros conocemos y de los cuales crecimos, de la SEP, ¿no? Que tu libro de civismo, tu libro de español, ¿no? Entonces, eso pasa, digamos, que durante pues, bastante tiempo en lo que, digamos, que enseñamos a la gente a leer español y todo este rollo, pues pasa como en todo a principio de 1900 hasta como finales del siglo de 1900. Ya para finales ya se empiezan a congregar algunas editoriales, algunos sellos que tratan de hacer un trabajo independiente o que sea por fuera de lo que está pidiendo el gobierno o lo que está pidiendo el Estado. Entonces, por ahí tenemos a la CANIEM, la Cámara de Editoriales Independientes en México. Esta se funda por ahí de 1990 y justo de ahí es de donde nace el sello de independientes, digamos, que son editoriales que no están dando, digamos que libros específicamente para las necesidades del Estado o del gobierno. Y entonces ya ahí tienes a tus independientes, ¿no? Que de todas maneras sí buscan muchos subsidios o sí buscan pues, tener mucha injerencia con la política en turno para que pues, ellos puedan manejar y llevar sus publicaciones de un lado a otro, ¿no? Y luego ya tenemos nosotros, digamos que nosotros seríamos con la versión post-capitalista del libro, en donde separamos al Estado del libro. Entonces nuestros libros ya no es lo que el Estado quiere, ya es una posición completamente artística. Ya no es ni religión ni Estado, ya es una visión personal de cada uno. Y esto se va dando en los últimos 30, 40 años con la disposición de nuevas tecnologías. Cuando se nace el libro, pues eran maquinarias muy grandes o muy pesadas, donde necesitabas pues mínimo 8 personas manejándote la máquina, ¿no? O limpiando, o que el impresor, y luego el letrista, y luego, o sea, tenías mucha gente dedicada a muchos diferentes rangos, porque pues eran, digamos que materiales muy pesados o herramientas muy pesadas, y pues cada uno se tenía que profesionalizar en ello, ¿no? Y cuando ya llega la imprenta digital, ya cuando tienes tu máquina Xerox, o sea, ya cuando empiezan a llegar las fotocopiadoras Xerox a las oficinas, es que nacen los fanzines, ¿sabes? O sea, que algún godín loco se le ocurrió sus dibujos, agarrar en la fotocopiadora de la oficina y hacer una publicación pequeña, ¿no? Entonces, pues por ahí viene, o sea, viene de una necesidad muy personal, viene de comunicar cosas en colectivo, cosas que nos importan a nosotros,
Y también viene con esta visión de la importancia del libro local, ¿sabes? Porque nuestros libros, pues a final de cuentas, no tienen una publicación, no tienen un tiraje que llega a todo el estado, que llega a muchos países, ¿no? Nosotros hacemos libros que nos reflejan a nosotros y que reflejan a nuestra comunidad. Entonces son libros tanto que son importantes para Oaxaca como que tienen un tipo de consumo hecho para la gente de Oaxaca, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, te está dando, no sé, o sea, de alguna forma nosotros también lo queremos ver como otra de estas artesanías o otra de estas rasgos culturales de Oaxaca que se pueden sumar y que pueden darte pues estas ganas de venir, ¿no? Así como solamente puedes venir aquí a comerte una tlayuda, solamente puedes venir aquí a disfrutar, no sé, las artesanías de barro negro, pues entonces solamente en Oaxaca vas a poder vivir los libros como nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí. Y pues es algo que todavía seguimos pensando, seguimos hablando desde dónde partimos, desde dónde nos definimos. Ahora estamos como que clavados un poco, bueno, yo y Tonatiu de Esto es un libro, estamos un poco clavados con esta idea de que pues, somos publicadores, o sea, ya ni siquiera ni editor, ni autor, ni nada, ¿no? O sea, simplemente pues publicamos cosas en papeles, en paredes, en como sea, pero publicamos, ¿no? Entonces, es eso, todavía seguimos como en el proceso de autodefinirnos. Claro, y es, bueno, ya igual hablando sobre eso, a mí me parece igual como muy interesante también esta parte de poder publicar por ti mismo, ¿no? Fíjate que igual teniendo amigos que han publicado libros igual, que yo creo que por ahí algunos se encuentran en el anhelo. Bueno, y ellos también, ¿no? ¿Cómo reciben a las personas que pues quieren publicar un libro, que ya también quieren hacer algo al respecto? Y esto, como tú lo mencionas, una forma de expresarte, ¿no? Como sea. O sea, ya podemos ver ahorita distintos formatos, ya no nos casamos nada más con uno, ahora podemos ver un sinfín. Por ejemplo, eso, el chiquito que traes. Claro. Que igual para las personas que nos están viendo a través de redes, yo creo que sí. O sea, son formatos distintos, ¿no? Sí. Y que a veces, pues, es una forma también de poder expresarte y de poder realizar lo que quieres realmente, ¿no? Y que también, pues, puedas tener como este apoyo de distintas editoriales o también personas que publican para poder reunir tus ideas y poderlas hacer en un diverso formato. Pero justo hablando sobre esto y textos y también impresores y distintas cuestiones, a mí me parece importante poder también resaltar como el trabajo que de pronto hace Matamoros, ¿no? El Anhelo, estas librerías también que, como bien lo mencionas, concentran sus esfuerzos en promover y vender publicaciones latinoamericanas de libros, fanzines, objetos editoriales experimentales, también libros de artista, y pues que estos proyectos están orientados, como bien lo mencionas acá, ¿no? En el pensamiento crítico y en la experimentación editorial independiente. Pero también aquí lo manejan como el anhelo, por ejemplo. Tú nos dices, es que el anhelo también es un refugio, ¿no? Sí. Sí, el anhelo, pues nuevamente viene a juntar los deseos de muchas personas a un espacio donde no solamente, bueno, o sea, tenemos varios ejemplos de librerías independientes muy importantes, muy padres en todo el país. Pero bueno, lo que hace especial al anhelo para mí es que nos ofrece un espacio un día a la semana, al menos, para que podamos platicar sobre lo que necesitamos. Entonces, pues yo he estado en 1000 librerías, he estado en 1000 espacios, y hay lugares en donde va bien y en donde igual y no va bien el libro, pero que se me ofrezca el espacio en sí para que yo pueda llegar y ver a mis amigas, amigos y poder platicar y decir nuestras dudas y también eso, ¿no? La cuestión editorial siempre se ha visto como una cosa pues un poquito como sola, como el autor pues escribe solo, la autora pues lo haces como tú solo, ¿no? En tu casa, en tu cuarto, lo que sea.
y también la edición por lo mismo va por ahí, el editor estaba como desaparecido, como en el sistema editorial solamente se le da poder al autor, pues entonces el editor es como de, ay, pues ¿quién edita el libro de Juan Villoro? ¿Quién sabe? O sea, ni idea, la verdad. Entonces nosotros al darnos un lugar de decir, pues nosotros también valemos la pena con nuestras ideas, por lo que queremos decir, pues ahora también estamos editando en colectivo, ¿no? O sea, muchos problemas que yo podría tener solo, que yo solito me pude haber quebrado la cabeza de ver cómo los resolvía, pues ahora ya tengo gente que sabe más o que me puede informar, entonces se comparten los conocimientos, se comparten las preocupaciones. Y entonces para mí es igual de importante que Proyecto Telar haga una publicación a que haga una publicación mi propia editorial, ¿no? O es igual de importante para mí que Editora Terror haga una publicación al igual que mi proyecto. Entonces es eso, ¿no? Ya tenemos una responsabilidad más grande sobre lo que es alrededor de nosotros y pues eso, pues es importante para la comunidad pues que sepan que existimos, que se pueden acercar a nosotros, pero que también mucho de lo que nosotros estamos tratando de incentivar es que la gente haga sus propios libros. O sea, no tanto ven y yo te hago tu libro, o sea, es como de tú también tienes ideas, tú también sabes, o sea, la mejor persona para poder idear el libro, pues eres tú, porque va a ser tu libro, ¿no? Entonces por ahí va un poco. Bien, pues acabamos de regresar aquí en Cultura Abierta. Estamos conversando con Svarti acerca de Jardín, la feria y encuentro de microeditoriales aquí en Oaxaca en su primera edición que ya viene y ya queremos que igual nos cuente pues un poco acerca de cuándo va a ser, cómo va a ser también, cómo se va a llevar a cabo, algunas de los organizadores y expositores y talleristas que va a tener Jardín también. Acabamos de conversar acerca pues de quehacer sobre las microeditoriales, estos espacios también, sobre el anhelo como un refugio para lectores, también que incluye librería, biblioteca y cafetería, un espacio muy bonito. Sí, Sin duda. Sí, lo queremos mucho, te digo, ahí me tienen por ahí enmarcado yo como que rezando el anhelo de las instalaciones, porque pues lo quiero mucho, pero va a ser este 30 y 31 de octubre, Jardín, va a ser a partir de las 11 a.m. a las 7 p.m. Estamos teniendo este horario completamente lleno de actividades. Todavía no tenemos completamente sellada la cartelera de actividades, pero todavía te puedo mencionar algunas de las cosas que ya sé que van a pasar. Entonces, pues entre las muchas personas que son parte de este proyecto, aquí traigo algunas publicaciones. Igual y puedo, pues no solamente hablar, o sea, no solamente decir el nombre de la editorial, sino decir tal vez un poco de algún libro, ¿no? De cada uno de estos proyectos. Entonces, por ejemplo, uno que para mí es muy querido, el proyecto Telar, un proyecto que dirige Erandi Adame. Por ejemplo, aquí, si nos pueden ver en las redes sociales, yo lo que tengo es uno de sus libros en donde ella hace como una narración, un poco una bitácora visual de uno de sus viajes y hace como estas mini polaroids, ¿no? que le da como vida a todo el libro y está hecho como por los dos lados, ¿no? A mí de Erandi siempre me ha gustado pues esta forma justo de hacer libros y de esta forma, no sé, como de hermandad, como que ella hace trabajos mucho en colectivo y siempre como que demuestra este amor que ella tiene por sus amigas, por las mujeres, por sus hermanas, no sé, como que tiene como esta vista muy, muy bonita de hacer pues, producción editorial. Pues ya de nuestros amigos de Polvo Press, que pues ya hemos mencionado, pues la verdad es de que sí, tú tuviste un taller con Polvo Press, pues muy afortunada, porque la verdad te hacen de los mejores libros de todo México. O sea, Polvo Press, digamos que en este sentido de fanzine, pues los fanzines son publicaciones más o menos como que baratas en un sentido comercial, ¿no? Así como que se ven como publicaciones como para ir y vender fácilmente, 15 pesos, 30 pesos. Lo que hace Polvo Press es muy diferente a eso, ¿no? Polvo Press hace literal lo que yo diría pues son obras pictóricas en formato de libro. Entonces, pues para mí, pues cada una de sus páginas podría ser un arte, cada una de sus páginas la podría recortar y enmarcarla. O sea, es tan increíble el trabajo de Polvo Press, pero pues
son también uno de los que tendremos aquí en esta feria de jardín. Tendremos también uno de los proyectos que abre el anhelo, es el de Esto es un libro, que es un proyecto de Tonatiuh Trejo. Por ejemplo, aquí tengo este libro de él que se llama 16 fotos que no tomé, y entonces son fotografías que no alcanzó a tomar un fotógrafo y pues las tuvo que ilustrar, ¿no? Cada fotografía en cada lugar en el que no pudo estar, ¿no? O en cada situación en la que dijo, ay, me hubiera gustado tener una foto de ese lugar, pero no alcancé. Wow. Y entonces pues las dibuja, ¿no? Entonces ya tienes como en este formato de Polar, ¿no? Como de esta cosa como de cuando los recibías. Claro. Wow. Como los recibías, ¿sabes? Cuando ibas Sí. a revelar tus Sí. fotografías, ¿no? Ahí tienes en ese formato esta colección de fotografías e ilustraciones. Eso me acaba de traer así un recuerdo increíble de mi ¿Sí? infancia, porque fíjate que, y te digo infancia porque ahorita ya no vemos esto, o sea, es muy raro ver un formato así, ¿sabes? Sí. De pronto, pues ya vemos que todo es digital. Sí. Nos hemos vuelto también partícipes de esto, ¿no? De tener estos formatos de, ay, nos tomamos una foto aquí y ya la tenemos y te la paso, claro. Súper fácil y rapidísimo. Y ya si quieres tú la imprimes, pero no creo que la imprimas porque hay veces que, no, pues mejor ya prefieres tenerla y la publicas, la posteas y se te olvida esta parte de tenerlo tangible. Sí. Y lo veo, por ejemplo, en la casa de mi abuela. Tiene fotos de todos, ¿eh? Sí. Somos como 20 en la familia y los 20 están ahí, en la pared. Sí. Es una realidad. Y de pronto eso me trajo pues, muchísimos recuerdos porque todavía en mi casa, en tu casa por supuesto, claro. Pues tiene mi mamá ahí que justo estas bolsitas de papel, ¿no? Con nuestras fotos todavía están ahí, ya que el nombre aquí. Y eso ya no lo vemos. No. Ya son prácticas que justo nosotros recuperamos o nos inspiramos de, pero pues que ya no son parte de, ¿no? Como por ejemplo el booklet, ¿no? ¿Te acuerdas de los CDs que te venía tu pequeño libretita con las líricas y a veces venían ilustraciones? Esos son formatos que a nosotros nos siguen motivando, ¿no? Es como de, yo guardo esas cosas, igual el CD ya hace muchos años que dejó, ¿no? Porque funcional está todo rayado, pero la publicación en sí la guardé, ¿no? Me era muy valiosa en ese sentido. Hasta las películas igual, traían sus pósters. Yo tengo, mi mamá, bueno, no es mío, mi mamá me lo regaló, pero tenía uno de... ¿Cómo se llama? Se me fue justo el nombre de una película de los dinosaurios. Ok, la de dinosaurios. ¿Cuál es de Disney, no? Se llama Dinosaurios, así. Ajá, creo. ¿Dónde sale el nene consentido? Ah, pues esa es la serie, ¿no? Ajá, la serie. Dinosaurios. Ajá. Y tiene un póster así enorme, pero desde hace un montón de tiempo. Y yo decidí quedármelo porque digo, son cosas que ya no van a existir después. Sí. Síguenos platicando de ya nos conversamos aquí. Sí, pues es que justo es eso, ¿no? Te motiva, te inspira, te recuerda, te recuerda como cosas íntimas, personales, ¿no? Esas son de las cosas bonitas de estos libros, que de verdad pues tienen que ver con esta forma en cómo vivimos, cómo somos también nosotros como mexicanos, no sé, muchas de estas cosas que igual y en un libro que si yo quisiera, ay, yo quiero un libro que fuera muy famoso en todo el mundo, pues se tiene que limitar a varias cosas, ¿no? Igual y, o sea, no puedo mencionar tanto que me gusta, no sé, el asiento, ¿no? Si el asiento no existe en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, entonces pues son de esas cosas que pues cuando tienes estas publicaciones locales pues sí puedes atender a eso, ¿no? Como directamente a estas cosas que te recuerdan, estas necesidades, estos formatos, ¿no? Entonces, pues bueno, otro de los libros que puedes conseguir en el anhelo, no sé si el proyecto editorial vaya a estar con nosotros, pero sí va a haber venta de estos títulos. Sí. Me parece muy interesante porque lo acabo de conseguir, se llama Pensamiento Puñal. Y entonces este libro es es como un tipo de ensayo de una persona homosexual o bueno, de una persona de la disidencia sexual y te está hablando un poco como de la violencia que se perpetra ante este tipo de personas, ¿no? Los homosexuales y tal. Y entonces el libro va teniendo como este camino de la luz roja, como la luz de la sirena de la patrulla acercándose.
Entonces tú lo vas leyendo y la luz roja se va haciendo más intensa, porque va acercándose la patrulla, ¿sabes? Entonces, pues tienes esta perspectiva muy personal de, bueno, yo estoy pensando estas cosas de mi libertad sexual mientras se viene acercando una patrulla contra mí, ¿no? Entonces, o sea, este es el tipo de cosas que te hacen... Y una realidad. Es una realidad y además pues son ensayos tan chiquitos, ¿no? O sea, son sutiles, son breves, entonces pues no son cosas que vayan a ir para alguien, una editorial que está acostumbrada a publicar libros de 300 páginas, ¿no? Y gruesos, ¿no? Entonces este tipo de ideas pues no hay tal cual no sé, una convocatoria o alguna cosa cuando tú vas y metes alguno de tus textos en una convocatoria. Ya hay unas reglas de cuál es el tamaño que tiene que tener, ¿no? Entonces, si vas a hacer poesía, tiene que ser de 60 páginas a 90 páginas. Entonces, digamos que tú tienes un poema de 150 páginas, pues ya no se va a publicar, porque no entraste dentro del marco, ¿no? Entonces, si haces un libro de cuentos que sale de las 120 páginas, también ya no sales. Y si haces una novela que sea de 100 páginas y no de 300, pues tampoco te la van a vender. Entonces, son todas esas cosas que pues en convocatorias o cuando estás ahí, pues tú estás así de, es que una novela es esto. O sea, una novela es lo que me está diciendo esta editorial, 270 páginas, tal, ¿no? Y no, una novela puede ser lo que tú quieras. O sea, un cuento puede ser lo que tú quieras, un poema puede ser lo que tú quieras. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer con esto. Tenemos nosotros la facilidad de elegir el tamaño y también de decir la importancia y también pues de darle una casita a cada uno de estos objetivos, de cada uno de estos contenidos, que tenga una casa que lo guarde y que sea la casa igual a ese contenido, ¿no? Entonces, pues va por ahí un poco reflejado. Tenemos pues también el proyecto de mutaciones, que me parece increíble, las chicas de mutaciones, la verdad. Sí, todas, las cuatro son increíbles y la verdad se han rifado muchísimo en la organización del jardín. Entonces Mutaciones es uno de estos proyectos de aquí de Oaxaca que tienen que conocer, tienen cosas muy interesantes. ¿Qué más hay por aquí? Pues por aquí hay, por ejemplo, este es un libro de poemas de Sam Garner, que igual y Sam, no sé si vaya a estar él mismo presencial ahí en la feria con nosotros, pero este libro se lo editó Alan Vargas. Alan Vargas de ahora la editorial Cuatro Triángulos, sí, ¿no? Que por ahí está el libro de Tulio Mora, que también él edita. Él, junto con el taller de rayones malignos, se están encargando de hacer el altar de editores muertos para Jardín. Entonces, esa es otra de esas cosas que nosotros sabemos y que igual y no salen tanto al público, que no hay como que una línea, ¿no? Sí. Como histórica, pero obviamente hay publicaciones de aquí, de Oaxaca, que a nosotros nos inspiraron para hacer lo que hacemos, ¿no? Editoriales, proyectos, revistas, editoras, editores. Entonces vamos a hacerles un altar, les vamos a rendir tributo por primera vez a toda esta gente, a todas estas personas y también personas que han sido parte de nuestros proyectos y que ya no están en vida. O sea, hay mucha gente que es de nuestro círculo editorial, a la que pues igual y como nosotros pues sigamos haciendo publicaciones y siempre es como lo que sale, lo nuevo, ¿no? Y la novedad y el siguiente libro y tal, pues a veces no nos ponemos a ver hacia atrás y pues dar gracias, ¿no? También por todos estos proyectos que consolidaron una visión artística en Oaxaca, una versión gráfica en Oaxaca, ¿no? Entonces pues a toda esta gente pues le vamos a rendir tributo también allí en el jardín. Órale, qué padre, pues ya escuchar eso también se me hace pues una cuestión que hay que resaltar también, ¿no? Y como tú bien lo dices, ahora nos centramos como en el momento, en el presente y no vemos hacia atrás, ¿no? ¿Qué han hecho? Porque también es un proceso esto, ¿no? De estar pues siendo distintos o también tratar como de hacer cosas diferentes, pero no nos damos cuenta también qué han hecho los demás, cuál ha sido su proceso también en esto. A mí me gustaría que pudieras hablar sobre... ahí tienes algo. Ahí tienes algo. ¿Quieres que hable un poco de mi editorial? Sí, me gustaría que en el tercer bloque pudiéramos hablar sobre tu editorial también, porque me pareció unos formatos muy padres. A mí, te digo, ahí me vas a decir, andabas chismoseando en mi Instagram. Porque sí, me pareció
fantástico los formatos, o sea, algo distinto. Y justo también vemos aquí publicaciones de distintas personas que también traen ideas sumamente, no sé, ahorita que estabas hablando, por ejemplo, de Polvo Press, vemos este formato que es, creo que como en plata y negro. Sí, 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 como esta tinta Ajá. plateada, ¿no? Ajá, sí, y fíjate que, o sea, Polvo Press es así, pero también es de colores, Sí. pero colores vibrantes. Y vemos aquí un sinfín y de muchas edades. No nos estamos concentrando nada más a decir, ay, es que ahorita los jóvenes, ¿no? O ay, los adultos. No, hay de muchas edades. Y un claro ejemplo es Nanashi. Sí, 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 Nani, nuestra Sí. querida Nani. Sí, pues sí, que este libro que dice mañana cumplo 20 y es del 2021, Sí. ¿no? O sea, Nani es de las chavitas que está también haciendo publicación. Y pintura, y, ¿no? Muchas obras. También esto es lo importante o lo padre de esta gente que nos juntamos. Cada uno tiene habilidades diferentes en diferentes rangos y en diferentes lugares y en diferentes posiciones. Algunos son más clavados en la fotografía, ¿no? Como Juanma, que Juanma, este es un proyecto de Juanma, este libro acordeón de fotografías de Juanma Galvis. Tenemos gente más clavada en la fotografía, tenemos gente más clavada en el diseño, en la ilustración. Tenemos gente que sabe más como de la literatura tal cual, ¿no? Del contenido literario, de ser una editora, no sé, como Andrea Belarruti, que es tal cual una editora, una traductora con todas sus palabras y letras. Entonces tenemos todo este bagaje de gente que le sabe meter por diferentes lugares y sabe imprimir desde diferentes formatos. Entonces, pues todo eso a mí me parece muy, muy interesante. Y pues bueno, lo que se viene después de Jardín, pues van a ser pues, más proyectos, ¿no? O sea, ahora que sacamos este cartel y que dijimos los de Oaxaca nos vamos a juntar, pues empezaron a salir más editoriales que ni siquiera nosotros sabíamos que existían, ¿no? Y es una cosa súper, pues muy padre, ¿no? Muy sorprendente, ¿no? Y se han acercado, pues igual, ¿no? Personas, de mayor edad, de menor edad, ¿no? Chavitos que están en la universidad, señoras que están como en sus 50, 60 años y están autopublicando sus cosas que nadie nunca se las publicó y dijeron, pues ahora yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, pues es muy grande, la verdad que es muy grande y yo creo que Oaxaca va a ser como uno de estos lugares importantes para que esto se vuelva pues aún más, no sé cómo decirlo, pero que vaya teniendo tradición, que vaya siendo algo que la gente lo pueda ver con más facilidad, que a un niño se le haga fácil hacer un libro, o sea, una niña que se lo pongan de tarea en la primaria. Así de, ay, si vas a contar una historia y le vas a poner grapas y tal, y le vas a... ¿no? Sí, y justo también hay formas, ahorita que mencionas lo de las grapas, hay veces que me acordaba muchísimo ahora en mi infancia, que igual antes me da mucha risa, pues ahorita que mencionan lo de las grapas, yo hacía mis libretitas o mis libritos y les ponía ahí mis grapas, ¿no? Y me ponía a escribir, a dibujar, y de pronto ya empiezas a ver estas nuevas formas de poder y la necesidad de expresarte. Sí. Y ahora vemos que tantos formatos, también tú puedes coserlos también, esa parte, hay muchas formas, pegarlos, si no coses, si no quieres grapas, los pegas, haces otro formato, por ejemplo, estos que son así como sí, como acordeones. Como acordeones, ¿no? También. Que esto vendría siendo un poco como el formato, digamos que mexicano, porque antes de que existieran las grapas, antes de que existiera pegamento tal, los códices prehispánicos eran doblados en tipo acordeón. Claro. Entonces se le decía tipo bión o tipo acordeón, y pues digamos que también es el formato mexicano, porque pues así se hacían los libros en México antes de la conquista. Así es. Pues vámonos a una breve pausa y regresamos aquí en Cultura Abierta. Acabamos de regresar aquí en Cultura Abierta por el 102.1 de FM. Estamos conversando con Svarti acerca de Jardín, la feria y encuentro de microeditoriales aquí en Oaxaca en su primera edición, que ya va a empezar del 30 al 31 de octubre. Pues Svarti, ya conversamos sobre estos formatos, sobre quiénes van a estar también, los expositores.
algunos talleristas también, organizadores, que va a estar Proyecto Telar, por supuesto, Matanga Editorial, Ojo 3, Mutaciones, Polvo Press, muchísimos más también. Y que también me gustaría que pudiéramos hablar sobre en sí el evento, en qué va a consistir. Aquí nos mencionas que va obviamente a constar de 2 días con venta de libros, prints. Sí. Coméntanos. Pues justo vamos a tener los 2 días, vamos a meternos ahí en Matamoros, en el patio central de Matamoros 404. Vamos a tener exposición de diferentes editoriales. Vamos a tener también estamos ideando una pared de prints, ¿no? O sea, que sea toda una pared llena de prints y ya tú nada más digas, yo quiero el número tal, y ya alguien ahí que te esté cobrando los prints y los tengamos digamos que todos en una sola pared, ¿no? Para que se vea como todo el trabajo de estas pósters o de estos prints. Vamos a tener, pues por ejemplo, en estos 2 días, pues va a haber varios eventos alrededor, actividades. Vamos a tener, por ejemplo, a Ojo 3 va a estar haciendo impresión en vivo, vas a poder llevar una de tus playeras o alguna cosa en algodón y vas a poder tener un diseño de jardín para que se lo pongan ahí en vivo a tu playera o a lo que traigas. A tu borradito. Exacto. Ajá. Vamos a tener el proyecto, el taller un poco de sentir el papel por Heréndira de Mistón Encuadernaciones, que igual pues analizando los libros pues desde el papel, ¿no? O sea, de qué tipo de papel vas a usar y por qué y cuál es la situación y qué es lo que te refiere y qué sientes con esta textura o qué te refleja o tal, ¿no? Entonces, pues ya son estas preocupaciones que nosotros llegamos a tener, que pues igual y en un sistema editorial más grande pues es papel bond de 90 gramos, ya listo, o sea, no hay más, ¿no? O sea, en eso lo vas a hacer, no hay de otra, ¿no? Puede ser agüezado o puede ser blanco y ya, esas son tus opciones como de, lo quiero un poquito más, como, no sé, colonial o más, como moderno, ¿no? Y esas son como básicamente tus opciones. Y nosotros sí nos preguntamos, bueno, ¿y si lo hacemos en papel craft? ¿Y si lo hacemos en este otro papel? ¿O si lo hacemos en este papel delgado? ¿O en albanene? ¿O en tal? ¿No? No se limitan. Nunca nos limitamos, ¿no? En ese sentido. Y más bien le vemos las opciones. ¿Qué puede decir que pongamos tal o cual cosa, ¿no? También va a haber un proyectito que se me hace muy interesante, todavía no sé bien a bien cómo va a ser formado, pero el segundo día, esto es un libro y por la artista Aminta, que tiene su salón de tatuajes en el centro, que se llama Trueno, van a hacer un tipo de libro tatuado. Entonces a cada una de las personas nos van a tatuar una letra y luego esas letras les van a tomar fotos y van a hacer un texto que se va a publicar con todas las pieles y todas las letras de cada uno, ¿no? Entonces eso se me hace muy interesante, por ejemplo, ¿no? O sea, nos vamos a tatuar un libro entre todos. Entonces, pues son todas estas cosas, ¿no? O sea, la verdad es de que se van a dar muchas prácticas muy interesantes, vas a poder ver a gente en vivo imprimiendo, vas a poder ver libros, vas a poder ver presentaciones, se va a presentar el nuevo proyecto editorial de Andrea Belarruti, Coníferas Tropicales, no sé, va a haber como todo un jardín, ¿no? Sí. Floreciendo de publicaciones y de gente feliz porque pues lo logramos, ¿no? Básicamente cumplimos nuestro primer año, ¿no? Como que esta primera partida a creer que era posible esta visión y esta nueva forma de hacer libros. Y pues de alguna forma pues estamos juntos, lo estamos logrando, entonces pues tenemos que celebrar, ¿no? Pues qué padre, y muchísimas felicidades también a todos los que están construyendo jardín. Y ahora ya sabemos el significado de jardín, sí. ¿No? Florecer también por parte de todos. Y me parece impresionante la manera en la que tú mencionas, es en colectivo. Y esta parte también de poder juntarte con otros, ya no ser desde lo individual. Sí, claro, por supuesto, también está muy padre, ¿no? Hacer tus propios proyectos, pero ahora ya también ver distintas perspectivas, más ideas que se pueden conjuntar y también pues llegar a elaborar
esto y formar parte de jardín, pues yo creo que es muy importante también. Híjole, ya nos acabas de spoiler todo lo que va a haber en el jardín, para que también vayamos, ¿no? Y nos demos una vuelta por allá en Matamoros. Sí, en Matamoros, 404. el 30 y 31, de las 11 de la mañana a las 7. Ay, qué bien, porque antes de entrar a mi trabajo, ahí me van a ver esos 2 días. Sí. Sí, y justo también pues como va a contar con presentaciones de nuevos proyectos, como lo platicábamos, el proyecto telar, Entrópico Ediciones también, esto es un libro, Casa a los Fuegos, y un sinfín de personas, también pues personas que hacen pues estas obras impresionantes. Yo ya quiero ver la pared de Prince, por supuesto, y que lo hacen desde la autogestión. Y como bien lo mencionan, ¿no? Poder darles espacio también a estas personas que están construyendo algo, que en ocasiones no tienen idea tampoco de cómo se elabora, pero que van construyéndose también junto con ustedes. Pero ahora sí, yo ya quiero que me platiques acerca de tu editorial, Frank. Pues te agradezco que me des un poco de tiempo para hablar de mi proyecto editorial. Sí. Pues es parte de Ediciones, no sé, como justo tuve una plática en el Iago con el Andy, justo, en donde le decía que pues a mí me da un poco de celo que muchos de estos proyectos pues empezaron justo con esta colectividad, como tú lo mencionas, ya empezaron pensando en expresarse en una comunidad o pensando en expresarse en colectivo. Y para mí la edición y el libro pues llegó, digamos que por magia o por mi propio lado, o sea, por mis propias situaciones de vida. Yo había leído tal vez 2 o 3 libros y dije, yo creo que yo puedo publicar uno. Entonces me puse a escribir y agarré y me hice mi primer libro a los 17 años. Y a partir de entonces pues me he dedicado a la autopublicación, o sea, solamente en la Ciudad de México logré vivir de mi editorial durante unos 4 años, que tenía, digamos que todo el circuito de ferias de libro en la cercanía, ¿no? De toda la, digamos que tu feria de la minería y tu feria de Zócalo, y pues tenía yo formas de moverme a través de bazares, a través de diferentes puntos. Entonces pues logré que la editorial fuera autogestionada y que yo pudiera vivir directamente de ella, ¿no? Y eso duró más o menos como 4 años hasta que ya empezó la pandemia, se acabaron todos los eventos y pues ya. Y justo pues yo ya tenía muchísimas ganas de vivir acá en Oaxaca, también mi pareja, mi novia. Entonces pues dijimos pues ya, si va a haber un buen momento para hacer el cambio o para empezar desde cero, pues va a ser y pues vamos a intentarlo. Y nos venimos para acá y para mí eso era una cosa muy personal, digamos que una idea entre mi novia y yo, y también era un poco como también ya soltar la idea de que se podía vivir de eso, ¿no? Porque dije, bueno, lo logré, me lo quitó una pandemia, ya no hay como de otra, pues ya me dedicaré a otra cosa, ¿no? Igual, no sé, tendré otro trabajo o lo que sea, ¿no? Claro. Entonces yo ya venía casi que a retirarme a Oaxaca, o sea, yo ya venía de retiro y ya hice lo que quería hacer y ya estuvo. Y cuando llegué acá, pues llegó, no sé, me di cuenta de que estaba Rabia, por ejemplo, que Rabia es otro proyecto de la Ciudad de México que se vino para acá. Y luego me di cuenta de que ya estaba Tonatiuh acá, ¿no? O Tonatiuh me avisa un poquito así de ya voy yo para allá, y ya de repente ya estamos hablando de una nueva librería, y ya de repente ya estamos hablando de una nueva feria para nosotros en Oaxaca, ¿no? Y yo de ser un expositor, pues pasé a ser organizador. En este año me he echado 4 eventos de ferias de libro que yo he organizado y que yo he estado gestionando y tal. Entonces, pues justo, ¿no? Yo antes en la ciudad pues tenía esta duda de, ay, pues es que ojalá hubiera más espacios para mí, específicamente para mí, para mis proyectos, para lo que es editorial y lo que son libros y tal. Y ya llegando aquí, pues yo pude como que tener un poco más de inherencia en eso. Y ya fue que se han estado organizando todos estos eventos en donde nos estamos viendo y estamos dándole fuerza a todo lo que está pasando aquí en Oaxaca. Pero definitivamente, o sea, llegué yo y vi que había una comunidad, vi que era gente súper chida, o sea, vi que todos los artistas están abiertos a compartirse, a planear, a idear, a soñar. Entonces, pues no solo eso, ¿no? Porque pues libros, te digo, he hecho desde que tenía 17, desde que vivía en Cuernavaca,
Y desde ese entonces me junto con grupos editoriales, ¿no? Que tu grupo de poetas, o tu grupo de fanzineros, o tu grupo de tal. Y pues chido, pero pues nunca, jamás yo había visto lo que está pasando aquí en Oaxaca, que era una verdadera importancia, un verdadero cariño y una verdadera pues, relevancia de cada uno de los proyectos por el proyecto aledaño, ¿no? Por ejemplo, en este libro de Pensamiento Puñal que te mencioné, menciona la palabra olobionte. Y se me hacía como algo muy en contexto de esto que podemos tener aquí. Dice que la holobionte es este ser, ¿no? Que no solamente se cuenta a sí mismo, sino a todos los organismos que viven dentro de él y todos los organismos que conviven con este organismo. Entonces, pues un poco es eso lo que estamos haciendo con esta bibliodiversidad. Sí. No solamente son los libros que yo puedo proyectar, sino cómo mis libros conviven con estos otros libros y qué es lo que estamos diciendo y cuáles son las comunicaciones que se están dando, ¿no? Entonces, pues para mí siempre ha sido importante en Esbarti pues hacer libros raros, ¿no? Esa siempre ha sido como la premisa. Hacer libros muy extraños que sean, que te llamen mucho la atención a la hora de pasar en la mesa de venta. O sea, que tú vayas caminando y digas, ¿por qué ese libro me brilla? O sea, ¿por qué me está tirando reflejo, no? Y ya lo ves, ya es un libro espejo. ¿Y por qué tiene como espejo la portada? Se supone que la escritora escribió una historia de cocaína. Y entonces se supone que la portada trae una bolsa de cocaína donde tú puedes partir la coca y tal, ¿no? Entonces ya viene, desde la portada ya te viene como esta experiencia de lo que la autora quiere decir por adentro, ¿no? Uno de los primeros libros que hice fue una historia de terror que se lee en la oscuridad. Entonces se llama Despertar Gótico y yo le pedí a un escritor de microficciones de terror que me hiciera una historia chiquita de un monstruo que se aparece en la oscuridad. Y entonces fuimos y la imprimimos en serigrafía fosfofluorescente. Entonces tú tienes que cargar el libro, apagar todas las luces de tu casa y lo tienes que leer en la oscuridad, ¿no? Es forzadamente en la oscuridad. Entonces, por ejemplo, hacer ese tipo de cosas, pues es pues no sé, son de las cosas que a mí me inspiraban mucho, ¿no? Siempre he tenido como este ojo a los libros de las películas, ¿sabes? Como este libro que aparece en una película que es como totalmente ficción, ¿no? O sea, es como el libro de la historia sin fin, ¿no? Y lo ves así gigante y precioso y así, y este libro nunca se acaba. ¿Qué? ¿Eso es posible? Entonces, como que ese tipo de libros a mí siempre me han llamado, ¿no? Esos libros que es como de cómo funcionaría eso en el mundo real, ¿no? O sea, ¿cómo lo traduciríamos, ¿no? Y siempre para mí, pues es que los libros pues, sean un reflejo, el libro, del contenido. Entonces, por ejemplo, este que tengo aquí, que ya me lo has chuleado un poco, sí. Pero este se llama El primer día de tu nueva desobediencia adulta. Este es un discurso de graduación para universitarios que da John Waters en una escuela de diseño en California. Entonces John Waters es un escritor queer, es un escritor, guionista, director de cine queer, muy importante para la contracultura, ¿no? Muy grande en ese sentido, yo lo adoro bastante. Y va y da este discurso de graduación y les dice, a mí me subieron aquí nomás porque soy famoso, yo ni acabé la universidad. Y entonces hace como un tipo de stand-up en donde le tira a los alumnos y le tira a los maestros y le tira, y ustedes también tienen amantes, no se hagan y bla bla, y como que les dice, esto que está pasando aquí, este día de graduación, esto no es nada, o sea, tú de todas maneras tienes 1000 cosas por aprender todavía, tienes 1000 cosas por hacer, o sea, este va a ser el primer día de tu nueva desobediencia adulta, ¿sabes? O sea, a partir de aquí vas a poder empezar de nuevo, ¿no? A romper las reglas. O sea, no es de que ahora te tienes que sentar a lo que ya dice el esquema de vida que debes de tener, ¿no? Justo ahora ya tienes el conocimiento de por qué sí o por qué no seguir la vida como te la plantea la universidad o, no sé, cualquier trabajo, ¿no? Entonces, como es un texto de graduación para universitarios, pues lo decidí diseñar como un birrete. Entonces, pues el libro es un birrete para que cuando lo uses, pues también te gradúes, ¿no? O sea, está como tu libro de graduación. Sí, y estas pues nuevas también, que ahora mencionábamos en el programa anterior aquí en Cultura Abierta,
también sobre, por ejemplo, ahora, las nuevas formas también de leer, ¿no? Todo, absolutamente en espacios, como tú bien lo mencionas, ahora ya existen también las lecturas colectivas en voz alta, por ejemplo, también, que van despertando tu imaginación. Y por ejemplo, este complemento también de poder hacer un libro así, que lo puedas sentir, que lo puedas tocar. Por ejemplo, estábamos hablando igual acerca de los libros que pues, son en PDF. Ujú. Y digo, tampoco les digo no, Claro. pero a mí me gusta mucho estar tocando texturas, por ejemplo ahora que mencionas lo del papel, también, no, me encantan pues los libros que pues, sí, convencionales, que como tú dices en papel bond, ¿no? Pero también estas texturas que tiene, por ejemplo este libro aquí de Transformar la Mirada, vemos también sí. No, en acetato, ¿no? Un principio en acetato para que se trasluce, sí. Tienes una ventana y luego ya tienes los ojos. Sí, una cosa muy interesante ahí también hecha por Ojo 3, que también son de los importantes que están organizando. Entonces, pues sí, justo, o sea, hay muchas formas de cómo llegarle al libro y de cómo también pues, darle un espacio, o sea, el mismo libro necesita y merece ser vestido como él quisiera, ¿no? A veces yo lo cuento como de esta forma. Cuando llegó Pinocho con la hada madrina y le dijo, quiero ser un niño, la hada madrina tuvo que descifrar qué niño quería ser. O sea, no quería ser Pinocho cualquier niño, quería ser un niño con mocasines, con su sombrerito y su plumita, o sea, quería ser con overol, quería ser como los niños italianos que él veía corriendo hacia la primaria. Entonces, o sea, tú como editor eres el hada madrina de estos contenidos. O sea, ellos te dicen, pues yo soy un libro universitario, yo soy de una graduación, pues entonces me merezco ser un birrete, porque pues soy específicamente para eso, ¿no? No sé, como que jugar con estos formatos pues justo le da un hogar a ese contenido que es propio y que ya nada más de ver el libro dices, ok, ¿no? Así como yo, igual y nosotros como vemos personas y dices, ay, bueno, ya lo vi, ya sé más o menos qué tipo de persona es, más de verlo, pues así los libros, ¿no? O sea, no tendrían que todos tener pues la mismo diseño, la misma portada, en los mismos colores para que todos se van iguales en tu librero, o sea, pues eso igual es importante para la librería, que necesita meter un stock de tantos libros y entonces pues sí, para la librería es importante que todos quepan y que le quepan muchos, ¿no? Pero para ti, tu biblioteca personal y tus libros y lo que tú quieres hacer, pues no importa, puede ser lo que sea, o sea, puede ser cualquier tipo de libro, ¿no? Entonces, pues eso es, o sea, vamos a regresarle el libro a la gente, al pueblo, vamos a darle libertad al libro y vamos a hacerlo nuevamente algo que la gente pueda pensar como de, sí, hago un libro este fin de semana, o sea, que no se les haga como tan complicado, que sea algo así como de, hoy tengo ganas de dibujar, lo voy a hacer librito, ya, no hay más, ¿sabes? Perfecto, pues quisiera platicar muchísimo más contigo, pero ya estamos ahí arrasando con el tiempo aquí en Cultura Abierta. Muchísimas gracias, Esbarti, por hablar de Jardín el día de hoy con nosotros, también de Esbarti Ediciones, ¿no? Conocerte un poco más también, un poquito sobre qué estás haciendo también, sobre platicar también del Anhelo, Matamoros 404 y por supuesto el tema central Jardín, la feria de encuentro de microeditoriales aquí en Oaxaca en su primera edición y felicitarte también, ¿no? Todo lo que están haciendo, todo lo que estás haciendo también y pues vemos ahora ya reflejado pues este 30 y 31 de octubre qué va a suceder aquí en Jardín en la feria y encuentro de microeditoriales aquí en Oaxaca. Muchísimas gracias. Gracias, Fernanda, a ti por la invitación y pues nada, recordarles 30-31 de octubre desde las 11 a.m. a las 7 p.m. ahí en Matamoros 404 en el centro de Oaxaca nos pueden encontrar y se pueden topar con libros muy, muy ricos, muy extraños y muy interesantes. Perfecto, pues muchísimas gracias a todas las personas que ya nos escucharon el día de hoy, viernes. Váyanse a dar una vuelta este 30 y 31 de octubre de 11 de la mañana a 7 de la noche en Matamoros 404 en el centro, está muy cerca, así que ustedes váyanse a dar una vuelta, es un espacio increíble y pues muchísimas gracias por escucharnos el día de hoy. Yo soy Fernanda Ríos y les deseo que tengan un excelente día.